Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este repaso informativo. El tema del día son las elecciones. Usted fue a votar y ya esperaba que pasada la medianoche, durante la madrugada, como había dicho en su momento el ministro Rubén Galassi, se conocieran los datos definitivos sobre quién era el gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, por estas horas aún ese dato no se conoce, hay un empate técnico entre los tres candidatos y habrá que esperar hasta el próximo miércoles. Será en el escrutinio definitivo cuando se comience esta tarea que va a empezar el miércoles. Allí se va a definir qué pasa con los telegramas, qué pasa con estas 347 mesas que todavía no se han escrutado, estos más de 100.000 votos que están dando vuelta, para dónde se inclina la balanza. Recién ahí, cuando esto se determine, Santa Fe tendrá un nuevo gobernador. Esta fue una elección histórica. A horas de que la página oficial marcara como escrutado el 95% de las mesas, aún no se sabe quién es el nuevo gobernador. Esta mañana el candidato del PRO, Miguel del Cel, aseguró que harán todo lo posible para que la situación se aclare y afirmaron que pedirán al Tribunal Electoral que se abran todas las urnas y se cuente voto por voto. Vamos a pedir que se haga recuento de votos, que se cuente uno por uno y que la gente, en definitiva, la ciudadanía, la gente que votó, el ciudadano común de a pie, sepa quién es el ganador realmente. Estamos hablando de prácticamente un triple empate, es lo que se está escuchando. Hay muy poca diferencia de candidato a candidato y tanto nosotros como la gente quiere saber realmente cuál es el resultado final. Simplemente eso, porque si no vamos a empezar a desconfiar de nuestras democracias y es lo peor que nos puede suceder como país, como sociedad. Proclamarse ganador cuando hay 2.000 votos de diferencia y hay 347 mesas no cargadas que representan más de 100.000 votos, reitero, proclamarse ganador por 2.000 votos cuando faltan 347 mesas cargar y de las 347 mesas hay un rubro que no estuvo en las elecciones anteriores y que es el de telegramas desestimados. Tenemos 304 telegramas desestimados, que vamos a suponer o presumir que un telegrama desestimado es aquel que no ha sido confeccionado correctamente por el presidente de mesa, pero ello no implica, no es óbice para nulificar la voluntad popular de 300 personas que depositaron su voto en esa urna. Entonces, esta diferencia, que además, con otro dato llamativo, hubo un parate en el escrutinio en el 93% durante 3 horas y media. Nos fuimos a acostar lo que pudieron, o nos venció el sueño, con el 93% escrutado y 188 telegramas desestimados. A la mañana se cargó a las 5:21 el 95,45 y este rubro de telegrama desestimado aumentó a 304, es decir que 116 telegramas desestimados lo fueron con el escrutinio del 2,45 en comparación de 188 telegramas desestimados con el 95%, con el 93% escrutado. Entonces, evidentemente, cuando nosotros llamábamos a la prudencia en el transcurso, es porque queríamos impedir las autoproclamaciones con mesas testigos, que a nosotros nos daban bien. Para Omar Perotti hay un triple empate, pero con final abierto, porque hay más de 100.000 votos en juego todavía, correspondientes a las mesas que no se cargaron en el provisorio. Lo primero que hemos hecho es el pedido de que se nos informe acerca de las actas de escrutinio, que se las cargue en la página web. Todos los telegramas enviados no figuran en la página web, los hemos solicitado. Además hemos solicitado se nos informe acerca de las razones por las cuales se detuvo el ingreso de datos y por las cuales se retomó a las 5 y algo de la mañana. También lo que pedimos para que se nos informe es cuál ha sido el recorrido y el resguardo que las urnas han tenido
desde el cierre del escrutinio hasta hoy. Eso es lo que nuestros apoderados han presentado en la mañana de hoy ante el Tribunal Electoral. ¿Qué información tienen de los fiscales de ustedes? ¿Qué les han dicho? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es, con cada uno de ellos, es reunir todos los certificados de cada uno de ellos para tenerlos preparados para el inicio del día miércoles, cuando se comience a analizar cada uno de los departamentos. Creemos que con lo que ha pasado el 19 de abril, lo que pasó en las PASO, el gobierno debería haber extremado los cuidados en el escrutinio provisorio. Y anoche ustedes habrán visto, nosotros pedimos cautela frente a los festejos de otros dos candidatos. Nosotros también teníamos una serie de mesas testigos donde también nos daba ganador. Parece que cada uno se da esa situación, pero es cierto, pero es tan ajustada, que no nos parecía serio. Y ustedes nos habrán escuchado en la campaña decir que uno en la campaña se tenía que mostrar cómo iba a gobernar. Y también ayer era parte de la instancia final. Había que ser serios, y en esta búsqueda de seriedad, en algo tan ajustado, donde va a haber que legitimar el gobernador electo, hay que ser muy cuidadosos. El candidato a gobernador por el Frente Progresista ratificó esta mañana que aventajaba por entre 2.000 y 3.000 votos a Miguel del Cel, pero aseguró que el escenario de paridad obligará a buscar un estilo de gobierno que considere a las otras fuerzas. Por eso es difícil que se mueva una tendencia, pero obviamente creo que hay que ser cautos en esto. Yo en eso comparto la opinión de los otros candidatos. Nosotros tenemos nuestros datos, confiamos en esos datos, pero hay que esperar el escrutinio definitivo. Y al edificio del Tribunal Electoral en Boulevard Pellegrini, entre 1 de mayo y 4 de enero, ya llegaron todas las urnas que se utilizaron en el día de ayer. El miércoles comenzará el escrutinio definitivo por orden alfabético, como siempre, comenzando por el departamento Belgrano. Y algunas presentaciones ya se fueron realizando en el día de hoy, inclusive hace algunos minutos el apoderado del PRO hizo la presentación que se anticipó esta mañana en el Hotel del Puerto Santafesino por parte de los candidatos a nivel provincial para que se abran todas las urnas. ¿Esto es posible? ¿No es posible? La propia secretaria electoral admite que es posible, pero que lo tiene que definir el Tribunal Electoral, por eso serán importantes las próximas horas. Pero básicamente esto tiene que ver primero con lo que indica el Código Electoral para establecer en qué momentos abrir las urnas. Esto es cuando hay errores obvios respecto de los conteos que traen las actas y los certificados de escrutinio. Esto hay que analizarlo. Evidentemente, si hay un planteo, el Tribunal Electoral lo analizará y verá la pertinencia del pedido. Pero bueno, tal como sucedió en las primarias, allí con todo lo que pasó previamente en la carga del escrutinio provisorio, donde había un 10% de telegramas que ni siquiera habían llegado y no se conocían sus contenidos, en este caso no es igual, pero se abrieron un 5% de las urnas cuando realmente había necesidad y cuando había dudas sobre lo que estaba establecido en las actas. Así que bueno, lo que ha dicho el presidente del tribunal es que él va a preservar la certeza de este escrutinio definitivo y en tanto sea necesario, seguramente así será. Los más de 300 telegramas desestimados, ¿por qué fueron desestimados? Bueno, contemos que en el proceso de carga del escrutinio provisorio, cuando un telegrama, el sistema advierte que tiene problemas numéricos, aritméticos y no dan las cuentas entre una columna de categoría y otra, pasan con un informe específico a una mesa de incidencia que tiene personal del Tribunal Electoral y estaba inmediatamente constituida al lado del Tribunal Electoral en pleno, que estuvo hasta las 5:30 de la mañana resolviendo estas cuestiones. Básicamente allí se revisa el telegrama que se imprime, se vuelve a sumar columna por columna y se evalúa cuál es la situación de ese telegrama. Cuando el telegrama tiene diferencias notorias entre una categoría y otra, por ejemplo, si en gobernador había 250 votos válidos, contabilizados y registrados, pero en las otras categorías había 260, 270 o cada columna daba un resultado distinto, en esos casos el telegrama se desestimaba.
Igualmente esa información está, los fiscales la tenían inmediatamente como la veíamos nosotros, es decir que ellos podían además imprimir esos telegramas desestimados y analizarlos personalmente. De hecho, ¿Y podían objetar esa no, desestimación? porque en realidad ese procedimiento es solo provisorio, esas objeciones se hacen aquí luego en el escrutinio definitivo. Pero esto requiere un estudio telegrama por telegrama, que fue lo que pasó anoche cuando se vio que se detuvo en un momento la carga. En realidad se detuvo porque estábamos analizando más de 600 telegramas entre 6 personas que estaban contabilizando nuevamente y que estaban analizando puntualmente y seriamente cada situación del telegrama para llegar a desestimarlo. 304 son las desestimadas y 347, rectifiquemos. 347 son el total de no computadas. En estas están incluidas las 304 que fueron desestimadas con esto que yo les cuento. Y queda una pequeña diferencia de 43, que son las que habrá que ver cuál fue la situación. Seguramente esos telegramas no han llegado. ¿Sabe de qué zona de la provincia son en su mayoría? Bueno, son de todos los lugares, porque esto, digamos, es una cuestión de cómo se vio el telegrama y qué contenido tenía para ir desestimándola. Obviamente, como en todas las cosas, hay más de Santa Fe y Rosario porque siempre son las localidades que tienen más impacto en el conteo final. A las 5:30 de la mañana se cerró la carga y el telegrama, o sea, se terminaron de resolver todos los telegramas que estaban en mesa de incidencia para desestimarlos o cargarlos. En ese momento se hicieron los partes de cierre de esos puestos de la mesa de incidencia y el telegrama se retiró con lo que estaba cargado en ese momento, que es ese 95,4 de telegramas computados y esa pequeña diferencia de telegramas no computados. Esa fue la foto final y así quedó y así está el escrutinio provisorio ahora. ¿En qué caso se puede pedir votar de vuelta? ¿En alguna mesa en particular? ¿Eso está en la ley en Santa Fe? El Código Electoral establece que se puede anular una elección cuando más de la mitad de las urnas son nulas. Y allí se podría volver a votar. Solamente cuando más de la mitad de las urnas son nulas, solamente. Claro, claro. Apelando a un hecho que sería muy fortuito, pero si hay un empate, ¿qué ocurre? Bueno, en realidad en nuestra provincia, como no hay balotaje, la ley dice que el que gana por un voto, gana. No creo que sea posible matemáticamente hablando, que a veces todo puede ser sorpresivo, de que con esta paridad sea idéntico el resultado. Sería muy difícil. El antecedente que tenemos en la provincia de Santa Fe son las comunas que hemos tenido muchas veces empatadas y que se resuelven con bolillero al azar. Durante el acto eleccionario hubo veedores de la nación, digamos, de distintas provincias y también veedores internacionales. En la tarde de hoy se conocieron los testimonios de uno de ellos, más precisamente el presidente de la Corte Electoral de Uruguay, que hablaba de un proceso que se llevó adelante con total normalidad. La jornada se desarrolló con normalidad, con transparencia. Desde la primera hora de la mañana pudimos verificar que las mesas de votación se constituyeron en tiempo y forma, dentro de los términos aceptables de acuerdo a los patrones internacionales. La integración de las mesas también fue realizada de un modo tal que sus integrantes tenían la capacitación suficiente para desempeñarse con idoneidad. Pudimos ver también cómo el procedimiento electoral de la votación propiamente dicha se desarrolló sin ningún tipo de dificultades para los electores que fluyeron naturalmente a lo largo de toda la jornada, con algunos momentos o algunas instancias con una mayor presencia, con una mayor participación, pero que en términos generales resultó satisfactoria. A la hora de terminar la actividad electoral propiamente dicha en cuanto al ejercicio del derecho al sufragio, las mesas electorales cerraron su actividad y comenzaron lo que es una tarea tan importante como la del escrutinio. Un escrutinio que también fue desarrollado de acuerdo a nuestra observación conforme a la normativa vigente. ¿Alguna observación, algo que les haya llamado la atención? Lo que llamó la atención es justamente la normalidad del desarrollo de la jornada, en una contienda que evidentemente era muy competitiva, y no obstante lo cual, tanto los miembros de mesa como los fiscales, los representantes de los partidos, demostraron una gran madurez cívica acorde también con el desempeño del propio pueblo santafesino, que se manifestó en paz y en orden su derecho al sufragio.
Un hecho histórico fue la reelección de José Corral porque es el primer intendente santafesino en ser reelecto aquí en la capital provincial. El otro lo dio Daniela Cuesta, actual concejal en Santo Tomé y es la primera intendenta en el departamento de la capital y obviamente en la ciudad de Santo Tomé. Que fue un resultado electoral ajustado, sabíamos que iba a ser complejo, que teníamos enfrente dos candidatos fuertes como Pucineri y Compiayo. El resultado fue justo, nosotros decimos, no, como pensábamos no sobró nada, pero sí, bueno, es lo suficientemente claro el resultado como para ratificar esta decisión de los vecinos, ¿no? Y a partir de eso, como decías, por un lado, y sabemos como grupo lo fuerte que es y lo simbólico que es mi condición de mujer, la primera vez que una mujer ejerce este lugar de poder de la ciudad, pero tratando de pensar y de ya organizar mi cabeza, mi agenda, mi vida, pensando en que ser recordado por lo que hagamos, no por mi condición de mujer. Así que es un doble desafío, estar a la altura, cubrir las expectativas de la gente, que seguramente van a ser mayores, y bueno, y estar a la altura de las circunstancias. Esta leve ventaja sobre el candidato Pucineri marca que en el futuro un mayor diálogo con las fuerzas opositoras, más allá del que ya venían manteniendo en el Consejo. No, porque el diálogo en el Consejo es cotidiano. Nosotros hemos pasado en los 8 años, pues como se renueva cada 2, las composiciones del cuerpo se van alterando permanentemente, y la necesidad de diálogo siempre se da. La composición ahora con la incorporación, bueno, la continuidad de Alejandra Chena, la continuidad de Libertad Los-Tumbo, la incorporación nuevamente de Martín Jiménez nos garantiza un esquema de trabajo que tiene que ver con mucho diálogo y con mucho consensuar propuestas, y nosotros sabemos hacerlo. También hemos sabido tomar las decisiones políticas cuando hemos tenido que tomar y regirnos por lo que resulta de una votación, pero siempre intentando previamente un mecanismo de consenso. Va a quedar el cuerpo con 4 legisladores del Frente Progresista, con 3 del Frente para la Victoria, con 1 del Frente Renovador y con 1 del PRO. Así que va a haber una mixtura interesante de propuestas y de ideas. ¿Cuáles fueron las propuestas de campaña y que ya se empezarían a implementar a partir de diciembre? Y bueno, ya lo había anunciado Pablo Oliver antes del inicio de la campaña, la intención de presentar ya durante el transcurso de este año el mensaje para hacer un nuevo plan de pavimento. Creo que tiene que ser de lo primero que podamos retomar. El pavimento yo lo planteé como eje de campaña, pensándolo no solamente en nosotros, sino en las gestiones que vengan en el futuro. Santo Tomé tiene 1/3 de sus calles, de sus cuadras con pavimento y 2/3 con calles de tierra. Eso limita muchísimo al municipio la posibilidad concreta de mejorar y llegar con regularidad y calidad a la prestación de servicios. El compromiso es trabajar sobre eso con el concepto de política de Estado, de lo que tenemos que empezar nosotros, ya lo tenemos que estar pensando en estos 4 años lo que vamos a hacer, las 350 que nos hemos comprometido, pero además seguirlo hacia adelante para que realmente Santo Tomé empiece a sentir y a vivir mayor integración, mayor calidad de vida, mejor prestación de los servicios por parte del Estado. Primera pausa en este resumen informativo, ya volvemos.